Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana. um, la oración, lección número 7. Nosotros sabemos que la oración, ¿verdad? La oración es como abrir nuestro corazón a un amigo, contarle todo a un amigo. Así es como nosotros necesitamos orar a Dios. Pero ahora, ¿qué pasa cuando esta relación se deteriora o se diluye? Cuando una parte sí y otra parte no. Probablemente que te ha pasado, ¿no? Con personas que quizás tú considerabas tu amigo y cuando tú dejaste de hablarle o llamarle, ¿verdad? Ya no hubo nada. Lo mismo sucede con Dios. Cuando tú dejas de orar, pues Dios no puede orar porque tú no le has pedido, tú no lo has considerado, no lo has tomado en cuenta. Y es por eso que al estudiar nuestra lección vamos a dar cuenta de que una oración puede ser que de pedido y otra de agradecimiento. Orar por lo que pedimos, orar por lo que necesitamos, pero también cuando Él obra, orar por agradecimiento. Y esa es una de las razones que quizás a nosotros nos ha faltado, ¿no? Si consideramos que Dios nos ha bendecido o nos bendice todos los días, ¿por qué no agradecerle también? ¿Por qué no orar como agradecimiento? Esa es nuestra elección. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado y bendecido. Gracias por esta oportunidad de estudiar nuestra lección, de poder compartirla. Le pedimos que su Espíritu Santo nos ayude, Señor, a entender y que nosotros podamos tener esa relación que usted necesita que tengamos de comunión cada día con usted. Ayúdenos, Señor. Y quizás podamos decir como los discípulos, enséñenos a orar, porque necesitamos orar. Gracias, Señor. Por favor, quédese con nosotros. Lo invitamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe que nuestro versículo para memorizar lo encontramos ahí en Salmo 62, 8? Pueblos, esperen en Él en todo tiempo. Derramen ante Él su corazón. Dios es nuestro refugio. Cuando tú oras, el Salmo 62 es interesante porque empieza con un pedido, lo que necesitamos, ¿no? Pero cuando tú estás orando, a parecer, ¿no? Nosotros los seres humanos, que cuando nosotros pedimos, queremos que se atienda ya. Cuando nosotros le oramos a Dios, queremos que Él obre inmediatamente. Pero también nos vamos a dar cuenta en nuestra lección que a veces no sucede como nosotros queremos. Probablemente que tú has orado pidiendo algo a Dios y desafortunadamente no han sido o no salió, no se dio como tú esperabas. Probablemente que tú estabas orando por tu salud, por la salud de tus padres y desafortunadamente no se restauró la salud, sino que falleció. ¿Cómo te sientes? Quizás defraudado, quizás triste. Y en ese momento probablemente que decayó y que tus ánimos se fueron hasta el suelo. Pero cuando nosotros miramos en la Biblia, no tendría que ser así. Porque es Dios el que está en el control de todo. Y las cosas nunca van a ser como yo pienso. Por eso que cuando estudiamos el libro de Isaías 55, ahí versículo 6, 7, 8, dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos, ¿verdad? Entonces, Él sabe lo que es mejor. Ah, ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Qué tanto tiempo le dedicas a Dios en oración? ¿Con qué frecuencia oras? ¿Con cuánto fervor también? ¿Con qué expectación? ¿Oras a diario o solo en situaciones de emergencia? El problema es que nosotros nos acordamos casi de Dios cuando estamos en problemas. Ah, Probablemente que has dejado de orar en la mañana. Más cuando hace frío, ¿no? No te quieres levantar. Pero es cuando nosotros necesitamos orar. No cuando nos acordemos, no cuando necesitemos, sino que la comunión con Dios es todos los días, todos los días. La oración es la conexión constante entre nosotros y Jesús.
Es como San Juan capítulo 15, que si nosotros nos desconectamos de la vid que es Cristo, y dice, ¿verdad?, que separados de Él nosotros nada somos y nada podemos hacer. Es interesante que la oración de Elías, ¿sabes que llevaba 3 años y medio sin llover? Y hay algo que de verdad lo pone a uno en qué pensar. 3 años y medio, y entonces Elías le dice al rey acá, ¿sabes? Vamos a hacer algo, vamos a probar a tu Dios y a mi Dios. Quizás no debería de ser, pero es necesario probar a Dios, ¿no? Entonces, tú invita a tus dioses, a tus sacerdotes, y yo voy a invitar a Dios. Vamos a ofrecer sacrificio. Nuestra mayor necesidad ahora mismo es que llueva. Ese es nuestro pedido. Lleva 3 años y medio, entonces no hay cosecha. La gente se está muriendo de hambre, los animales. Entonces, necesitamos que Dios obre y vamos a probar si tus dioses son tan poderosos como tú dices, como tu esposa dice y como el resto de las personas dicen. Y yo voy a pedirle a mi Dios, y el que yo creo. Y ofrecieron sacrificio. Lo podemos mirar ahí en Primera de Reyes, capítulo 19. Y dice que ellos empezaron a clamar y empezaron a avanzar y hasta se hacían heridas, sangraban. Y clamaban y pasó el tiempo y no había nada, no había respuesta. Y Elías le dice, yo pienso o yo creo que tu Dios está durmiendo. Háblale más fuerte, grítale si es necesario, porque tu Dios necesita despertar. Y pasaba el tiempo y nada. Ahora llegó el turno de Elías. Al llegar el turno de Elías hace algo que probablemente nosotros digamos nuestras posibilidades son 0. ¿Por qué? Porque al hacer la zanja para poner el sacrificio, él echa la leña, pero lo llena de agua. Ahora, la leña va a arder con el agua. Podemos decir que casi eso puede ser imposible porque estaba inundado ahí. Pero cuando él ofrece sacrificio, dice que cayó fuego del cielo, lo sopló, ¿no? ¿Qué pensarías tú? Piensa por un momento. ¿Qué dirías? ¿Qué pensarías? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando tú ves eso? ¿Esto es real? Porque lo estás mirando, ¿no? ¿Cómo allá no sucedió lo mismo y acá hay cosas diferentes? ¿Y cómo acá aún le he hecho agua y aún así Dios está obrando? Yo ya podría entender que Dios está obrando. Yo hasta ahí, yo debería haber creído en Dios y saber que Dios es más poderoso. Lo otro que a mí también me llena de alegría, que nosotros muchas de las veces fallamos en eso, es de que él le dice al rey, prepárate. Creo que ha llegado el momento de que vayas a casa porque va a llover. ¿Qué tan fuerte? Tan fuerte como tú nunca lo has visto. Va a caer agua del cielo como no lo has visto. ¿Tú qué podrías haber pensado también? Probablemente que dirías, no creo. 3 años y medio, no creo. A veces nos pasa a nosotros. Aunque tengas la Biblia en tus manos, y lo vamos a mirar la próxima semana cuando hablemos de la fe. Aunque tengas la Biblia en tu mano, tú muchas de las veces no crees. O tu fe falla. Tu incredulidad a veces es más grande. Es por eso que aquel padre que llevó a su hijo enfermo a Jesús le dijo, quita mi incredulidad. Ayúdame en mi incredulidad. Yo necesito creer. Yo necesito tener fe y saber que usted va a obrar. Eso es lo más interesante. Ahora, ¿sabes? Elías ora. Está orando. Termina de orar y le dice a su siervo, ve, sube y mira hacia el mar si hay alguna nube. ¿Cuántas veces oró Elías? 7 veces. No nada más dijo una vez y ya, como muchas de las veces nosotros queremos hacer. Orar una vez y pensamos que ya se solucionó todo.
Pero a la séptima vez que él sube, dice, Señor, allá a lo lejos se mira como una nubecita, como la palma de una mano. Piensa por un momento. ¿Qué te dice eso? ¿Cómo será la venida de Jesús? ¿Cómo se va a mirar? Como la palma de una mano. Y cada vez que se acerque más, se irá haciendo más grande. De igual manera la lluvia. De igual manera. Y entonces, él le dijo, ahora corre, corre, porque va a llover. Y él mismo acompañó al rey, lo guió al rey, para que no le pudiese suceder nada, porque iba a llover tan fuerte como no lo había llovido. Es interesante, ¿no? Ver y saber que cuando tú le pides a tu Dios, a ese Dios que es único, que es poderoso, Él va a obrar. ¿Te imaginas que tú vayas a un desconocido y le digas, por favor, puedes comprarme comida? ¿Qué te va a decir? Yo no te conozco. Pero más sin embargo, cuando vas a tu padre, tú le dices, dame de comer, Él te va a dar porque es tu padre, tú lo conoces. De igual manera, nuestra relación con Dios es así. Cuando tú le pides a Dios, Él te conoce y tú tienes que llegar a conocerle y por eso que Él obra. También tienes que saber que muchas de las veces en casa no hay lo suficiente y tu padre, si no tiene esa posibilidad, pues no lo va a dar porque Él sabe qué es lo mejor para ti. De igual manera, Dios actúa de una manera extraordinaria. Algo que podemos mirar que quizás nosotros vayamos después de que Dios ha obrado. Pueden suceder cosas después de que Dios ha hecho un milagro en tu vida. Yo conozco personas que estaban enfermas y cuando oraron, Dios restauró su salud. Pero después que estaban bien de salud, se alejaron de Dios. Puede ser que después de que estás orando tanto y Dios ha contestado a tu oración, tú te sientas triste, cansado. Puede ser. Pero no hay una razón, ni una sola razón para que tú te alejes de Dios. Es al contrario. Deberías de estar más unido a Dios. Porque Él sabe, ¿no? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué pasó? Después de que Dios obró de una manera extraordinaria, Acaz va y le dice a su mujer, dice, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que Dios hizo? ¿Sabes lo que Elías hizo? Le quitó la vida a los sacerdotes. Y Dios obró de una manera extraordinaria. ¡Qué milagro! Si tú lo hubieras visto. Oh, Elías me las va a pagar. Elías necesita morir. Le voy a quitarle. Y ella dice, yo lo prometo, lo juro que ese hombre va a morir. Te pregunto, ¿quién había obrado? Dios, ¿no? ¿Dios es más fuerte que el enemigo? Claro que sí. ¿Por qué Elías tuvo miedo? Somos seres humanos, ¿no? A veces llega el miedo. Hoy en día mucha gente tiene miedo, aún de la iglesia, ser deportado, porque dicen, vamos a ir a nuestro país y no queremos ser deportados. Tenemos miedo. Probablemente que sí, ¿no? Es normal. Elías tuvo miedo a la muerte, aún sabiendo que él tenía a un Dios que es más fuerte, más poderoso que una mujer, Jezabel. Al ir allá, al estar lejos, caminar 40 días, 40 noches y estar lo más lejos que pudiese, quizás trató de esconderse. Pero no hay un lugar donde tú puedas apartarte o esconderte de Dios, porque Dios ahí está. Aun cuando él se sentía solo. Y esto es lo más maravilloso, más maravilloso. Cuando tú piensas que estás solo, que estás abandonado, que no hay nadie que se preocupe por ti, ahí está Dios.
Y él fue, le habló, lo alimentó, le dio vida y lo alimentó durante el tiempo que estuvo ahí, porque el que lo conocía era Dios. Y él sabía la necesidad que había en ese hombre. Y él sabía la capacidad. Y esto es importante también, porque Dios también conoce tu capacidad. Sabe lo que tú puedes hacer en la obra de él. Y él sabía que habían cosas que aún Elías tenía que hacer. Esto le ayudó también. A veces necesitas tener momentos a solas. Es por eso que a veces necesitas ir a la montaña, ir al río, ir a algún lugar apartado para que tú puedas orar, que tú puedas estar en comunión con tu Dios. Eso le hacía falta. Y Dios obró de una manera extraordinaria. Sorprendente, ¿no? Quizás tú has orado y no hay respuesta. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y en 1 de Juan capítulo 5 versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Claro que sí. Dios escucha tu oración. Podemos mirar lo que necesitamos en nuestra oración. Estos 9 puntos son interesantes. Procura que se cumpla la voluntad de Dios, no la tuya. Tienes que saber que al orar, tienes que aceptar lo que Él diga. Vamos a suponer que a ti te gusta una muchacha, ¿no? Si eres hombre, ¿no? Vas y tú dices, yo creo que cuando yo le diga que yo quiero ser su novio, que sea mi novia, me va a decir sí. Pero también tienes que ir preparado por si te va a decir no, ¿no? De igual manera, Dios, cuando tú le pides algo a Dios, entonces Él te va a decir, ¿es bueno o no es bueno? Considera los motivos por los que pides algo, que es una necesidad. Asegúrate de no estar acariciando algún pecado. Y lo vamos a mirar también cuando en la oración, ¿verdad? Y también permanecer en Dios y en su palabra, confiar en su promesa, orar con fe. Considera el estado de tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Será que si tú le estás pidiendo algo ya hay ese espacio en tu corazón? Probablemente que sí, probablemente que no. Persevera en la oración. No dice una vez y ya no. Tienes que perseverar y perdónate. Lo más importante es perdonarse a uno mismo y luego pedir perdón. ¿Por qué? Todos hemos fallado, nos hemos equivocado. Y a veces lo más importante es de que tú puedas perdonarte. A veces pensamos que no hay oportunidad porque no podemos perdonarnos a nosotros mismos. Y esa culpa nos lleva a alejarnos de Dios. En última instancia, Dios ve el panorama completo y sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. A veces nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, queremos hacerlo a nuestra manera. ¿Te acuerdas de Naamán, el sirio? Él va al profeta. Porque esta niña le dijo, allá hay un profeta que puede restaurar tu salud. Eso era una necesidad porque estaba enfermo, estaba separado de su familia. ¿Qué le pidió Dios? Que fuera, ¿no? ¿Qué le pidió el profeta? Solamente que se sumergiera en el río. ¿Cuántas veces? 7 veces. Y él dice, este río, yo le aseguro que este río no es bueno. Este Jordán está sucio. Allá nosotros tenemos el Habana y el Farfar, ríos mejores. ¿Por qué le estaba diciendo que a ellos tenían mejores ríos? Porque sus ríos estaban adornados. Tenían tantos dioses en los ríos. Era como una fiesta ir al río. Entonces él dice, allá hay mejores ríos que aquí. ¿Cómo yo voy a sumergirme en ese río? Y su siervo le dice, ¿y si te hubiese pedido alguna cosa difícil, tú lo harías? ¿Qué tanto estamos dispuestos a hacer nosotros cuando estamos hasta aquí ya? Cuando no hay posibilidades. Todo, ¿no? Todo. ¿Por qué no lo intentas? Mira, cuando este hombre entró ahí, no importa si había lodo, el agua estaba sucia, no importaba. Solo que al entrar ahí y hacer lo que el profeta le había dicho, él iba a restaurarse, iba a ser restaurada su salud.
Y esa era su necesidad. Cuando se sumergió la séptima vez y sale, él salió limpio. Su piel como de bebé. Y él confió en Dios. Pero ¿cuántos de nosotros no vacilamos con hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros no queremos hacer nuestra propia voluntad y no la de Dios? Qué difícil es, ¿no? Ahora, nuestros planes, ¿verdad? No son siempre los de Dios. Es interesante. Y siempre yo en la persona voy a estar agradecido con Dios por darme la oportunidad de estar aquí. Tú pides algo y piensas que eso es lo que tú necesitas. Y Dios te dice, no es ahí. Puede dolerte, puede sufrir, pero sabes lo que en lo personal he entendido, que Dios siempre tiene algo mejor para ti. Y ha obrado de una manera extraordinaria. Y es por eso que necesitamos confiar en Él. Confiar en que Él va a obrar en nuestra vida. Confiar en Él no es solamente decir yo lo voy a hacer a mi manera y ya está. No. Confiar en Él es decir todo lo pongo en sus manos. Dice Jesús, nos enseña a orar. Los discípulos habían escuchado tantas oraciones, muchas oraciones. Y quizás ellos habían quedado sorprendidos, ¿no? Sorprendidos porque ¿cómo es de que nosotros no podemos orar diferente? ¿Cómo es de que nosotros no podemos decir Dios es el que va a obrar? Si Dios es el que está en el control de todo. Él dice algo ahí en Mateo 6, algo interesante. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Mateo 6, 5, 6, 7 y 8. Porque ellos aman orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, porque piensan que por su palabrería serán oídas. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ok, yo puedo estar gritando, pero al estar gritando no quiere decir que mi oración tenga más posibilidades de ser escuchada. Él dice, primero reconocer quién es Dios. Punto número 1, Padre nuestro que estás en los cielos. Nosotros tenemos que reconocer que Dios es poderoso. Y Él dice, santificado sea tu nombre. Reconocer también la santidad de Dios. Y que Él es el que puede obrar y que nosotros no podemos hacer nada. Sea hecha tu voluntad. Aceptar lo que Él va a hacer. Y también, algo interesante, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y también nosotros sabemos que al pedirle a Dios que nos dé nuestro pan diario, no se refiere solamente a lo material, sino también a lo espiritual, que tenemos que darle tiempo para estudiarlo, ¿verdad? Perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros perdonamos. Y ya hablamos que necesitamos perdón. Y no nos deje caer en tentación, sino líbranos del mal. ¿Y cuántas veces nosotros por no orar caemos en la tentación? ¿Cuántas veces no Dios también nos ha librado de la tentación? Y de último, que nosotros podamos reconocer que Dios es el dueño de todo. Por eso dice, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por los siglos de los siglos. No hay otro Dios, no hay otro dueño. Dios es el dueño de todo. Y es por eso que nosotros tenemos que tener esto en mente de saber quién es nuestro Dios. También podemos mirar la oración de Daniel, ¿no?
en Daniel capítulo 9. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y él dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido. La oración de Daniel, él reconoce quién es Dios, que el que puede obrar es Dios. Esta oración es significativa porque Daniel sabe el tiempo en el que se está viviendo. La profecía ya casi se ha cumplido. Los 70 años han llegado ya casi a su final y es momento de que Dios obre. Aquí está tu pueblo. Sí, reconocemos que hemos fallado. Reconocemos que hemos sido rebeldes. ¿Te imaginas si nosotros pudiéramos tener esta oración? Reconocer que nos hemos apartado de los mandamientos, reconocer de que hemos estado lejos de Dios, reconocer que todas las cosas que hemos hecho las hemos hecho a nuestra manera y no como Dios dice. Y sabes, a mí lo que me gusta es de que Dios contesta. Él le contesta, dice, antes de que tú eleves tu oración, yo ya sé lo que me vas a pedir. Y yo reconozco lo que tú estás pidiendo. Y me agrada que tú ores de esa manera. Y Dios le muestra, mira, y esto es maravilloso, que Dios le muestra cómo va a regresar el pueblo, a qué persona va a utilizar. Y le muestra la profecía más extraordinaria de los 2300 tardes y mañanas. Esta profecía le muestra cómo van a ser Jesús, dónde van a ser Jesús, qué es lo que iban a hacer con Jesús. Y le muestra hasta el Apocalipsis el final del tiempo. ¿No es eso extraordinario? Es por eso que cuando tú leas la Biblia, Dios te muestra lo que Él va a hacer, cómo lo va a hacer. Pero el problema es que yo no quiero leer, que yo no quiero orar. Entonces, ¿qué puedo mirar yo? ¿Qué me puede mostrar Dios si yo no quiero? Entonces Él dice, la alabanza es una expresión de adoración a Dios en reconocimiento por ser quien es y por su carácter. Y confesión y perdón, lo que está haciendo Elías. Cuando dialogamos con Dios en oración y permanecemos en Él, resulta inevitable desprendernos de todo. ¿Y cuál es su petición? ¿Estás enfrentando desafíos en relación con tu familia? ¿Cuál es tu petición? ¿El dinero no alcanza? ¿Cuál es tu petición? ¿Tus hijos? ¿Cuál es tu petición? ¿Tu familia? ¿La iglesia? ¿La deportación? ¿Cuál es tu petición? Es ahora cuando tú tienes que reconocer quién eres tú y quién es Dios. Y también, ahí en Filipenses 4:6, por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Agradecerle a Dios por lo que Él va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé. ¿Qué resultado va a haber? Yo no lo sé, pero Él lo sabe. Y Él sabe lo que es mejor. Es maravilloso, ¿no? Que el día de Pentecostés, cuando ellos estaban orando unánimes, pidiendo una sola cosa, un solo objetivo: unidad, unidad, ser felices, que la gente conozca de Jesús. Y Dios obró de una manera extraordinaria con el poder de su Espíritu Santo. ¿Te imaginas? Y los apóstoles y discípulos estaban maravillados y exclamaron, aquí hay amor. Y ellos se apoderaron, lo tomaron como suyo. En San Juan 6:33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y es por eso que tu deseo y mi deseo tendría que ser la iglesia en la tierra unida con la iglesia en el cielo. Y es cuando puede obrar de una manera extraordinaria.
El Señor nos invita a confesar su bondad. El Señor nos invita a que nosotros podamos hablar de ese extraordinario amor que Él tiene por cada uno de nosotros. ¿Por qué debemos orar si Dios lo sabe todo? Sí, Él lo sabe todo. Pero si yo no le pido, no me puede dar. ¿Alguna vez has tenido hambre? ¿Alguna vez has caminado tanto y tienes sed? A la casa donde llegaste, ellos saben que caminaste tanto y tienes sed. Pero no te van a dar agua si tú no les pides. De igual manera, en Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más es que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Necesitamos orar con fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo necesito creer que Él va a obrar. Yo necesito confiar en que Él va a hacer su voluntad y no la mía. A veces es necesario orar solo, pero si hay dos o tres, bendito Dios, ¿sabes? Dios te conoce tanto que tú no puedes imaginarte. Si Él sabe cuántos cabellos tengo, ¿crees que no sabe cuántos cabellos tienes tú? ¿Crees que Él no sabe cuál es tu problema, cuál es tu necesidad? Claro que lo sabe. Pero entonces es cuando nosotros tenemos que orar y pedirle a Dios que Él obre de una manera extraordinaria. ¿Sabes? Nosotros podemos mirar la historia de Acaz, de Ezequías, perdón. Ezequías no tenía una sola posibilidad de salir victorioso. Cuando él clama a Dios, Dios obra de una manera extraordinaria y él es librado. Pero él tuvo que ir a Dios, tuvo que buscar a Dios. Y es por eso que cuando mis posibilidades son cero, yo busco a Dios. Busco a Dios porque esa es mi única posibilidad. ¿Sabes? Hay ahí en el libro de Samuel una historia extraordinaria. La historia de Ana. Dice que Alcana amaba a Ana, pero el problema es que Ana no podía dar hijos. Y entonces Alcana se buscó a Penina, y Penina sí pudo tener hijos. ¿Cómo se sentía esa mujer? Es complicado, porque en el tiempo antiguo la mujer que no podía dar hijos era una mujer maldecida, inútil. ¿Cómo se sentía esa mujer? Si el marido le está diciendo, tú eres el amor de mi vida, pero ¿cómo estás allá? Esto es algo que probablemente no cabe en tu cabeza, ¿no? Y todos los años, dice el versículo 3, que todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Eli, Omni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Alcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Cuando nosotros leemos el versículo 6, dice, y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Con esto ya en mente, ¿cómo crees que se sentía Ana? ¿Cómo crees? Lloraba. El versículo 8 lo dice. Versículo 7 dice que Ana lloraba y no comía. Estaba frustrada, se sentía herida, menospreciada. Y aunque su marido le dijo, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿O por qué está afligido tu corazón?
Y él le dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Todo lo que tú necesitas, aquí está. Soy yo el que tú necesitas. Pero Ana, el deseo y de toda mujer es tener hijos. Casarse, tener hijos. Pero aquí se ha casado, pero no está el fruto. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elías estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Esa es la clave. El versículo 10 dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Cuando yo estoy orando a Dios, por eso es que la oración es hablarle como a un amigo, abrir mi corazón y hablar como a un amigo a Dios, porque realmente el que me conoce es Él. Entonces, cuando ella ora, pero dice que lloró, ¿por qué lloró? Ya no podía más. Ya no podía más. Ya no había espacio para más. Ella le dijo a Dios que la mirara. Inclina tu rostro a mí, mírame. Mira que estoy sufriendo, mira que estoy llorando. Yo ya no puedo más. Quizá la gente pueda ser como Elí. La están mirando y que mueve los labios y dice, esta mujer está ebria. Ella no estaba ebria. Y esto es interesante también para cada uno de nosotros. Elí estaba juzgando a una mujer que estaba derramando su espíritu a Dios, orando a Dios. Pero él como sacerdote debería estar preocupado por sus hijos. Sus hijos están haciendo todo lo malo. El que necesitaba orar era el sacerdote, para que Dios pudiera obrar en la vida de ellos. No porque estés en la iglesia tú vas a ser salvo. Necesitas entregarte a Cristo. Y mira, cuando nosotros miramos el versículo 15, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Dios. Y versículo 19, y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa a Ramá, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Qué bueno es Dios. Dios nunca se olvida de ti. Y tú puedes mirarlo a través de la historia. Sí. La esposa de Abraham no podía. Sara no podía dar hijos. No podía. La esposa de Jacob. La esposa de... ¿Qué más? De Isaac. Hay muchas mujeres. Y podemos darnos cuenta que cómo Dios obró en la vida de ellas. Porque para Dios no hay nada imposible. Y Dios se acordó y ella salió embarazada y dio un hijo. Ahora, cuando nosotros miramos al final del capítulo 1 y al inicio del capítulo 2 nos damos cuenta cómo Dios había contestado y ella ahora tiene otra oración. La oración de agradecimiento por lo que Dios ha hecho. Y hoy es el momento de agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho. Mira, hay tantísimas cosas por cual agradecer. Estamos vivos. Ya eso es más que suficiente, ¿no? Abriste tus ojos. Escuchaste el cantar de las aves. Ya hay razón para estar agradecido. ¿Tienes una familia? ¿Vas a tomar alimento? Probablemente que sí, ¿verdad? Ya hay razón para estar agradecido. Pero no soy yo, sino que eres tú. El que va a mirar todo, por lo cual agradecerle a Dios. Hoy es el día por el cual orar y estar en comunión con Dios. Entrégale tu vida a Dios. Yo no sé el momento, yo no sé tampoco por lo que tú estás pasando, pero lo único que yo sé es que hay un Dios que es poderoso
Es un Dios que tiene la capacidad de resolver tu problema, mi problema. Y es por eso que yo voy a Él. Y yo te invito para que tú vayas a Él. Yo no sé, probablemente que en tu corazón hay tantas cosas. Hay enojo, hay tristeza, hay dolor. Deja que Él saque todo eso. Quizás hay incredulidad. Deja que Él saque eso. Hoy es el día de que tú puedas entregar tu vida a Cristo. Yo te invito. No me mires a mí, no mires a tus vecinos. Mira a Dios. Él es el único que puede salvarte y restaurar tu vida. De todo corazón. Que tomes la mejor decisión. Oramos. Señor, le damos las gracias por esta lección. Gracias por su amor, por su misericordia. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Y sabemos que usted va a obrar de una manera extraordinaria en nuestra vida. Ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra. Usted conoce nuestras oraciones, Señor, nuestras súplicas. Por favor, las ponemos en sus manos. Bendiga a nuestra familia y bendiga a todos aquellos que clamarán a usted, Señor, que usted le resuelva. Gracias, Señor, por escucharnos. Todo lo ponemos en sus manos, confiando en su promesa y en su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que tengas un excelente día y nos vemos la próxima semana, si así Dios nos lo permite. Bendiciones.